Ahora sí. Hola, hola, Shabbat Shalom a todos. Shalom. Qué gusto y qué placer estar aquí en el Shabbat. La verdad es que me fascina, me encanta, a mí me emociona mucho cada que es Shabbat. Y siempre que oramos después de la alabanza y antes de la alabanza, le damos muchas gracias a Dios porque nos permitió, porque no nos dejó a la merced de las tradiciones del mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes, nunca sentí el gozo que hoy siento, por ejemplo, antes cuando me congregaba en las iglesias comunes, ¿no? O antes porque sí había gozo, alegría de ver a los hermanos, de estar en la palabra, pero hoy el gozo es doble, porque el gozo es saber que somos obedientes a la voluntad de Dios. Entonces eso en verdad es, siempre lo digo, ¿no? Nunca me canso de decirlo, que yo cuando leía esta parte donde dice que le dice Dios a Salomón, ¿no? Dice que su padre David era un hombre conforme a su corazón. Y yo decía, ¿cómo se puede eso? O sea, ¿David fue un privilegiado? ¿O David fue un brother único? ¿O qué? ¿No? Porque ¿cómo fue que logró estar en el centro de la voluntad de Dios? Y luego vas leyendo y vas con el buen Urías lo que pasó y todas esas barbaridades que hizo David. Y dices, aún así, el Señor le dijo a su hijo, al hijo de David, que era un hombre conforme a su corazón. Entonces dices, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es eso, no? Y descubrí después, con el tiempo, cuando Dios me trajo a guardar Torah, el cómo era que estaba, y cómo era que era un hombre conforme al corazón de Adonai, ¿no? Y es porque algo que de lo que era celoso David, ¿no? Era de guardar la Torah. Se equivocó como todos los hombres, porque todos nosotros nos equivocamos. Guardamos Torah, pero a veces pecamos, ¿no? No como un deporte, sino como algo que está ahí, que tenemos que cambiar y que estamos luchando en contra de eso, ¿no? A veces ni cuenta nos damos. Por eso David, fíjate qué concepción David tenía de su naturaleza, que decía, Señor, muéstrame los pecados aún los que me son ocultos, ¿no? Entonces, hoy que nosotros podamos sabernos, guardando Shabbat, ¿no? Espérenme, porque ya siempre se me olvida ponerme el micrófono. ¿Cómo te van a escuchar entonces? Sí me escuchan porque tengo voz, Tengo voz, pero decía un pastor amigo mío en México que es voz de predicador, ¿no? Garganta de predicador. Me decía, tú tienes eso, y bueno, pues al final, que Dios nos haya traído hasta aquí a guardar Torah, debemos sentirnos distinguidos, por Dios. Esto es algo que a mí me pone mucho los pelos de punta, ¿no? Porque, así la piel de gallina, porque la verdad es que el haber sido distinguidos por Dios y haber sido llamados por Dios a guardar Torah, compartidos, ¿no? Es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y lo peor del caso es que es un privilegio que muchos no quieren tener. Nosotros hemos entendido, hemos comprendido, y por eso estamos de Shabbat en Shabbat, guardando su Torah, escuchando su palabra y alabándole. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir con la parashá que nos corresponde. Esta parashá está avanzadita ya, porque tenemos desde el 2019 estudiándola, ¿no? Algunos no estaban aquí en el 2019, pero se las puse ahí en el grupo para que la vieran, la primerita, luego ya la segunda del año pasado, ¿no? Que de hecho ya estábamos aquí cuando en este lugar, cuando la dimos, y ahora nos toca los 2 años anteriores, por la situación y la complejidad y todo lo que había que explicar, solo pudimos hacer un capítulo, que fue el 6, pero este año nos toca el capítulo 7, y lo vamos a ver completo, ¿no? De la parashá Noaj, o Noé, ¿no? Pero vamos a ver que conviene que se le conozca con su nombre, porque si le cambiamos el nombre, pierde el significado, como todos los nombres en hebreo, y cuando pierde el significado, pues pierde la razón del ser, del por qué el Señor no solo lo escogió a él, sino el nombre que él tenía para que fuese cumplida la voluntad de Adonai, ¿no? Entonces siempre vemos eso, ¿no? En el nombre de las personas estaba parte de la obra de que iba a suceder ahí. ¿Se acuerdan de Yehoshua, no? De cómo el Señor le cambia a Oseías el nombre porque él es quien nos va a meter a la tierra prometida, y tiene una acción profética fuertísima eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero que nada vamos a ir a Bereshit, a Génesis,
5, 28 y 29. Voy a hacer, en lo que buscamos el versículo, un pequeño movimiento aquí. Ahora sí ya. Ponemos el no molestar, que no lo había puesto. Ezequiel, Shabbat Shalom. Qué bueno que estemos aquí. Hoy no saludé a nadie de los de afuera, pero reciban todos un abrazo fraterno de parte de los del camino. Saben que les amamos mucho. Estamos ahí ya algunos en el grupo de los del camino en el mundo, que es de mucha bendición que podamos estar juntos ahí también y que estemos continuamente pues recibiendo la lectura diaria que David está mandando y que Nere también a veces mandan en audio, ¿no? Que es muy bueno eso, de verdad, poder tener el audio, porque a veces no hay posibilidad de leerlo y tener el audio ahí. Y bueno, todas las comunicaciones y todo, ahí está, ¿no? Es muy edificante y muy bueno. Por eso fue que se creó este grupo también, porque está el grupo de la iglesia, pero también está el grupo de los del camino en el mundo, ¿no? Y eso es algo, la verdad, que pues también está padre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Bereshit, que es Génesis 5, 28 y 29, para tener un pequeño ahí contexto, ¿no? De lo que sería, una pequeña introducción. Dice, Lamec tenía 182 años cuando fue el padre de Noaj. Ahora, el nombre de Noaj, normalmente tú lo vas a ver traducido como descanso, como alivio o como paz. Bueno, en algunas versiones viene como entre paréntesis ahí el significado, ¿no? Y dice, le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Ahora, es que tenemos que recordar que es maldecir, ¿no? Desinjertar, ¿se acuerdan? El hombre había sido desinjertado de la presencia de Dios a través de lo que había sucedido en el huerto del Gran Edén, con Adán y con Eva, ¿no? Entonces, en otras versiones dice, en esta tierra de degradación, ¿no? No dice que maldijo el Señor, sino que nos librará de la tarea y de los penosos trabajos en esta tierra degradada. O sea, que tuvo separación de Dios, ¿no? Y vamos a saber si no, cómo se encontraba en esos tiempos la tierra. Nada lejos de lo que está ahora, ¿no? Vamos a ver las perversiones y las locuras que existían en ese entonces. Y si hoy lo ponemos con las perversiones y las locuras que hay al día de hoy, estamos por ahí, ¿eh? Están retrocediendo lo mismo. De hecho, te voy a decir algo. Hoy día que tenemos medios como este, que pueden ser usados con una bendición tremenda, ¿no? Como es el internet, que son usados para bendición. Pero ¿qué crees? Que también pueden ser usados para maldición, para desinjertar al pueblo. Es más, ni siquiera permitir que se injerte la gente, ¿no? Tengo en el trabajo un amigo que es musulmán, ¿no? Que se llama Mohamed. Y entonces es muy buena onda el hombre, ¿no? Es una buena persona, voy a decir como dice el pastor allá, ¿no? Es una buena persona, pero le falta Cristo, ¿no? Le falta todo en realidad, pero la realidad es que es una persona que es consciente, que tiene un buen criterio. Y decía, ¿no? Hoy todo es TikTok. Hoy dice TikTok, ¿no? Porque lo dice muy mal, ¿no? Traduce muy mal, ¿no? Pero dice, todo TikTok es una maldición, TikTok, dice. Y es real, ¿no? Tú pones TikTok o pones el YouTube donde pasan los TikToks y cuando menos te das cuenta tienes 4 horas de haber visto basura. Sin provecho. Te enganchas, penosamente te das cuenta que pasó, no 4 horas, media hora, 20 minutos, perdido tu tiempo. Porque he visto un montón de videitos tontos, absurdos, muchos de ellos subidos muy de tono, ¿no? Porque eso es lo que engancha. Eso es lo que llama a los jóvenes. Y aparte, bueno, si nos ponemos a analizar, la plataforma es malísima, ¿no? Exacerba un montón de cosas malas, porque cuando no se están burlando de alguien, están haciendo bromas a otra persona, o el defecto de alguien está siendo, ¿cómo se llama?, expuesto. Vaya que hoy día los medios de comunicación, la televisión, todo hace que sea mucho más fácil que el mundo esté peor que lo que estuvo en el tiempo de ellos. No, pero es que en el tiempo de ellos era una perversión brutal. ¿Perdón? Ahora también es igual y peor. Hablamos de pederastía el día de hoy. Hablamos de desviaciones, ¿no? Sexuales. Hablamos o sea,
Y fíjate, ¿no? Lo que dice Gladys es real. Ahora ya legalizado en muchas partes, ¿no? O en búsqueda de ser legalizado. Yo no sabía por qué las letras estas, bueno, sí sabía por qué significa el LGTB y todo eso, pero al final tiene una Q. Es la nueva. Yo dije, ¿por qué esto de la Q? Y me di la tarea de investigar por qué la Q al final de esta facción, ¿no? De personas que están buscando, o este conglomerado de personas. ¿Y sabes lo que significa la Q? Es aberrante lo que significa la Q. La libertad de amar a niños, de casarte con niños, de personas de distintas edades, inclusive los niños incluidos. O sea, cuando tú te vas al manifiesto literal de lo que significa y del sector que está buscando que se legalice eso, o que están buscando apoyo, es la pederastía lo que se está buscando. Que sea legal, ¿me entiendes? Y dices, ¿perdón? Claro, el mundo está aún peor, mucho peor, ¿no? ¿Dónde es eso? Pues tú busca LGTB... Pero tiene que ser un país específico. No, en todo el mundo. El conglomerado, es que no llaman conglomerado, sino le llaman el movimiento LGTB, ya ahora es LGTBQ, o LGTBEQ, ¿no? Tú búscalo en internet. Ya lo habían dicho desde antes. Sí, tú búscalo en internet, porque yo veía en las manifestaciones estas, que están las banderas de colores y están las letras, pero ya después vi la Q y dije, ¿qué? Care, exactamente, ya lo encontraste, ¿no? Dice care. Y si tú buscas qué significa y qué es lo que busca este care es una expresión americana que tiene que ver con el hecho de que no haya fronteras entre las relaciones de personas con edades. Un más al final que Y hay un más, ¿no? que es pansexuales. O sea, imagínate nada más, ¿no? O sea, ya es buscar justificar. Yo creo que son cosas que la gente especialmente la gente que tiene dinero, porque yo he oído esa expresión en estas cantantes americanas, que yo justo me dije pansensual, que gente que se define que pueden amar a personas o sea, que no van definiendo si es mujer o hombre, puede ser un animal, todo, aman las almas, dice, no aman a... Ok, o sea, imagínate nada más, ¿no? Es como yo quiero casarme con la mesa de mi comedor. Eso, más o menos. Como Yo amo la mesa de mi comedor. Que se ha casado con una muñeca hinchable, ese ruso, y luego dice que ya no le gustaba, y ahora tiene otra muñeca hinchable, y la otra está celosa, que ya digo, venga ya. O sea, ya hay adulterio de su muñeca, o sea, caray, o sea, ¿te das cuenta? O sea, esto ya va, como dirán los franceses, fou, ¿no? Esto ya excede la locura de alguna forma, ¿no? Mira, nosotros respetamos a todos los seres humanos y todas las expresiones que quiera un ser humano tener, pero no podemos ponernos de acuerdo con ellas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque son cosas, como dice Sonita, absurdas, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, esto es el contexto nada más de lo que es el mundo ahorita, que no hay diferencia en lo del mundo antes. Porque te voy a decir algo, antes en el mundo había igual perversiones. De hecho, tú te pones a investigar los griegos, los romanos. Hasta el siglo XVI o XV, los mismos papas. Todo. Que eran pedófilos con niños, se casaban entre las hermanas, su madre, su padre, para que supuestamente no pase a otras manos la iglesia. O sea, que era una perversión total. Claro. Porque aparte te voy a decir algo. Cuando vemos estos no tengo la palabra, se me va, no son conglomerados, es lo mismo significado, pero hay un nombre más específico para eso. Cuando hay estos sectores que persiguen determinadas cosas, lo último que buscan estos sectores es que las personas sean libres. Porque a veces piensas, no, pues qué más libertad que ser lo que tú quieres. Pero en realidad te estás esclavizando a algo que está mal, a algo que no es correcto, y que desde cualquier óptica y vista centrada y estable, equilibrada, va a resultar en algo que se está saliendo, se está exacerbando, ¿no? Se está pervirtiendo. Y pervertir no significa solamente en la parte sexual. La perversión del hombre en la mente tiene que ver con todo lo que exacerba su deseo, aun cuando vaya en contra de la voluntad de Adonai. Inclusive
si nos queremos separar de todo lo que tuviese que ver con la Torá y Dios, inclusive va en contra de lo que es la propia humanidad del hombre. ¿Entiendes? No es que queramos separarlo, sino que si en algún momento tuviésemos que ocupar un argumento que no fuese lo que dice la Torá, tendríamos que ver que está fuera de diseño. Está fuera de lo que somos en realidad, ¿no? Te decía Harry, que hace un momento estaba leyendo, ¿no? Que decía, la mentalidad del tiktokero es que todo sea así, que todo lo puedas aprender y ver en un minuto, ¿me entiendes? Pero eso, te digo algo, hace floja a la gente. Mira, estaba platicando con estos mismos amigos del trabajo, ya vamos a empezar, nada más este comentario, ¿no? Y yo les decía, estábamos hablando de la Ciudad de México, si era muy grande, muy feo. Yo les decía, sí, es que es muy grande y puedes pasar 2 horas en el metro o en un camión o en un microbús o en estos transportes públicos. Y yo en ese entonces no había móviles como los hay ahora. Y yo era un lector acérrimo, yo me comía los libros, ¿no? No sé, leí muchísimos libros en aquellos días, muchísimos, de todo tipo, ¿no? Y hoy ves a la gente que va en donde vayas viendo esto. Cositas de un minuto, fugaces, que no te instruyen, que no te cultivan, que no te dejan nada, que no practicas nada, más que la concupiscencia, ¿no? Porque satisface lo que tus ojos quieren ver. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Dice, cuando entendemos la Torá, y este es un comentario propio, desde una perspectiva hebrea, encontramos que muchas de las palabras que nosotros leemos, ¿no?, en las traducciones actuales, simplemente buscan encontrar el significado literal. No van más a fondo. Y en ese ínter se pierden los detalles enriquecedores del significado de los nombres, ¿no? Y este es el caso en el de Noah, por ejemplo, cuando se dice Noé solamente. Mientras que muchas versiones hoy traducen como alivio o descanso, la tradición judía, casi como muchos de los maestros y eruditos estudiosos judíos de la Torá, y no judíos también, ¿no?, traducen como consolación. Ojo, consolación. No solo la paz, no solo el alivio, sino como consuelo, ¿no? Sí, también eso me gustó mucho de la Bober, porque la Bober dice consuelo. O sea, hay consolación. Pero no como quien quita la tristeza a alguien. Fíjate cómo lo traducen, ¿eh? No como quien consuela de, ay, pobrecito, chiquito, hoy te lastimaste, tontito. No como eso. Sino como quien regresa a su estado primigenio las cosas. A su estado original. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces yo cuando estaba estudiando, me puse a pensar cuando quieres regresar a los tiempos anteriores, ¿no? Todo era más tranquilo, había más paz, ¿no? Tal vez cuando eso se llama añoranza en el hombre, ¿no? Cuando añoras como dijera mi madre, ¿no? Qué buenos tiempos aquellos, señor Don Simón, ¿no? O sea, qué buenos tiempos aquellos. Y sabes, sí, y quisieras que todo fuese restaurado a esos tiempos en donde a ti te parecía que eran mucho mejores. De esa consolación es de la que está hablando aquí. El transformar y volver a su estado, primero, las cosas. La raíz del nombre Noah es Nuak. Es el Strong 5117, por si alguien quiere verlo. Que puede ser traducido exactamente así, como consuelo, ¿no? La palabra para consolación es lenahem. Alivio, consuelo, ¿no? Esta restauración. Es un sentido mucho más profundo, les pongo aquí, indicar volver a su estado natural o normal de las cosas, porque esa es la otra. Hoy vemos el mundo que no camina en su estado natural. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos donde ha intervenido el hombre, donde no está en su estado natural. Está en un estado modificado, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decíamos a las cosas que ya no están ordenadas conforme al orden de Dios? Lo ocupábamos para los animales puros e impuros, que se traduce puros e impuros. Y ahorita lo vamos a ver. Era tamé, ¿no? Era tamé, lo que estaba desordenado, lo que no tenía el orden y la secuencia de lo que Dios había armado, sino que había sido ya modificado. Entonces, es como esto, ¿no? Es como volver tahor
que es el ordenado, lo que está tamé. Se refiere un poco a ese consuelo, ¿no? Y tal y como fue en el principio, tal cual como fue creado, en su estado original, volviese a ser, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, habrá alivio, ¿no? Habrá shalom, habrá paz. No como quien repara o arregla algo, porque esa es la otra. No es como, vamos a repararlo, ¿no? Uy, se partió el lápiz. No, pues vamos a ponerle ahí, como en mi tripié, ¿se acuerdan? En mi tripié, un lapicito ahí, como en la patita, y le puse una cintita porque el tripié estaba cojo, ¿no? No. Tirita, ¿Mande? una tirita. Una tirita ahí le puse, ¿no? Puse su tirita al tripié. No, no como para eso, sino como cambiar la pata entera y restaurar el tripié a un estado real, a su estado original, ¿no? Fíjate. Entonces habrá alivio, les pongo yo aquí. ¿Y sabes? El ejemplo más sencillo de esto es tu móvil. Llega un momento en que dices, este móvil es imposible ya no puedo más con él. Ya no hace lo que yo quiero, es lento. ¿Qué haces con un móvil que está ya hasta infectado con un virus? No. Lo haces de fábrica. Exacto. Lo pones a valores de fábrica. Lo restauras a valores de Lo fábrica. reseteas. Exacto. Lo que le llaman resetear, ¿no? El reset, hacen un reset, ¿no? Que es ponerlo, ¿y qué pasa? Que si no respaldaste tu información y se te fue la olla, cuando lo ves dices, ¡ay! Está como cuando lo compré. Es más, siempre que yo formateo mi teléfono, me da la imagen como de, acabo de comprar teléfono, ¿no? Está como nuevo. Es más, no me acordaba que se moviera tan bien, ¿no? Esa es la idea del consuelo, del que estamos hablando, ¿no? Siendo Noaj una figura, acuérdense, que en toda la Torah, este amigo musulmán, Moja me decía, ¿dónde está Jesús en la Biblia? Decía, o sea, ¿dónde está que es Dios, no? ¿Dónde está? Y le dije, en toda la Biblia. En toda la Torah está que Jesús es Dios, que Yehoshua es Dios, ¿no? Fíjate, Noaj es una figura de Mashiach. Literal, ¿no? De restauración, de transformación, ¿no? Una figura donde la promesa de volver al estado original las cosas se van a cumplir, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el estado original, no? El huerto del Gran Edén. Ahora, fíjate nada más, ¿no? Para que Adán haya podido poner nombre a todos los animales, era significaba que el león no se lo iba a comer cuando estuviera cerca de él. ¿Me entiendes? O no hubiera sido picado brutalmente por alacranes, ¿me entiendes? Las cosas en el estado primigenio eran otras. Y eso es de lo que se está hablando aquí, ¿no? Donde la simiente de la mujer vendría a ser quien restauraría todo, ¿no? ¿Se acuerdan que dice, no? Veíamos la semana pasada. Consolando así a la humanidad caída. ¿Quién vendría de la simiente de la mujer? Pues el restaurador, ¿no? ¿Quién sería ese restaurador? Pues Mashiach. Pero Noaj está haciendo una figura de ello en esto que va a suceder. Porque va a haber una restauración. Va a haber un gran reseteo. Va a haber, ¿no? Va a haber un gran reseteo, ¿no? Noaj es solo la figura de una tipificación de quien sí traería la restauración y consuelo a la tierra, siendo solo un instrumento de Hashem para salvaguardar a unos. Siempre ese remanente, ¿no? Y vamos a ver cómo la característica de ese remanente, del cual Dios se hace, aparta y distingue, es la misma siempre. Aún en los tiempos memorables, como en los tiempos de Noaj, ¿no? Va a haber una restauración, va a haber un grupo, un remanente, ¿no? Que va a ser distinguido, consolando así, fíjate, a toda la humanidad caída. ¿Cómo? Si va a inundar todo, ¿cómo que va a consolar? Van a morir todos. No es que esté contando la historia, ya la sabemos todos, ¿no? No estoy dando spoiler alguno, ya es la historia conocida, ¿no? Pues porque de ahí parte un nuevo inicio. Exacto, porque ¿sabes qué? Porque si no es restaurada y consolada de esta manera la humanidad, entonces va a perder en su totalidad para siempre. Y entonces a través de este remanente
posteriormente vendrá después, ¿quién? El pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, vendrá ¿quién? Mashiach. Entonces, si hay consuelo, ¿no? Para la humanidad caída. Noaj es solo la figura y una tipificación de quien sí traería la restauración, ¿no? Haciéndolo todo nuevo, hecho nuevo. Claro, Mashiach lo va a hacer de otra forma. Pero en esta ocasión será a través del diluvio. Fíjate lo que dice Lucas 2:25. Es del 25 al 30. Lucas 25. No, perdón. Lucas 2, perdón. Siempre se me va la onda. En aquel tiempo había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Cuando veas justo, no pienses en que era justo con la justicia propia, sino recto. Era un hombre de un caminar correcto. Exactamente. Un hombre recto, un hombre correcto, un hombre piadoso. ¿Y se acuerdan cuál es la definición de piadoso? Que vive conforme a la Torah de Dios. ¿Ok? Conforme a sus instrucciones y haciendo lo que Dios le manda hacer. Entonces este hombre era un hombre así, con esas características. ¿Qué esperaba? La consolación de Israel, y el espíritu de santidad estaba sobre él. Claro, ¿por qué estaba sobre él el espíritu de santidad? Porque todo aquel que viva conforme a la Torah de Dios, guardando sus preceptos, tendrá al espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, instruyéndole y haciéndole vivir de manera correcta, ¿no? De hecho, si te das cuenta, vas a ver que en todas las veces que tú vas a ver que hay un hombre piadoso, siempre es el Ruach sobre él, ¿no? Porque es un hombre que está viviendo conforme a su voluntad. No me voy a adelantar porque hay cositas más adelante para eso. Entonces, fíjate, dice, a él le había revelado el espíritu de santidad que no vería la muerte antes de que viera a Mashiach. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas? Que tú hubieras sido ese que Dios te reveló, tal vez en un sueño, tal vez como una certeza, tal vez audiblemente, no lo sé. Pero este hombre, ¿qué nivel de piedad tendría? O de guardar la palabra de Dios para que Dios le revelara, le diera el privilegio de ver a Mashiach, ¿no? Movido por el Espíritu entró en el templo. Y cuando los padres trajeron al niño, a Yehoshua, para hacer con él conforme al mandamiento, algunos Biblia dicen conforme a la costumbre, nada que ver, eso no es una costumbre, es un mandamiento, conforme a la Torah, que era presentar el niño el 8º día para la circuncisión y todo esto, ¿no? El mandamiento de la Torah, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo. La escena es impactante, ¿no? En medio del templo, levantando el hombre al niño y diciendo, Señor, gracias, porque fíjate lo que dice, Adonai, ahora despide a tu siervo en paz. O sea, después de esto puedo morir tranquilo, en paz, en shalom, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Wow! O sea, imagínate, esa persona sabe que él es Mashiach. Sabe que él es Mashiach. Inclusive dice, ahora sí puedo ir al Seol en paz, ¿no? A la tumba, al sepulcro. Porque no significa Sheol, ¿no? Al sepulcro. ¡Wow! Simeón, a través del Ruach de Elohim, está profetizando la restauración y el consuelo que este niño traería. Es consuelo lo que va a traer este niño, ¿no? Fíjate, les pongo yo, a través de Yehoshua no solo traerá la restauración de Israel, sino del mundo entero. Y tal y como quitar una espina incrustada, ¿quién nos ha quitado una espinita incrustada? Qué doloroso es, ¿no? Inclusive cuando está mal, cuando es esas pequeñitas, y estás con las pinzas y te lastimas más y es horrible y doloroso quitarse una espina, ¿no? Como quien se quita una espina en la piel y es doloroso, así mismo Noaj va a ser una espina dolorosa, ¿no? Para la restauración del mundo entero. Que después cuando la sacas dices, oh, ya, qué bien, ¿no? Ya no duele. Y es que va a ser una espinita, ¿sabes? No es una espinita dolorosa para todo el mundo en ese momento. Porque él va a traer destrucción. Bueno, no él, perdón, me equivoco. No él, sino él está anunciando. Él es un pregonero de justicia, ¿se acuerdan? Y decíamos en los estudios anteriores que él no les decía, se los va a cargar a todos, ¿no? No,
Él era un pregonero de justicia. Él lo que pregonaba era, arrepiéntanse, crean en el Señor, porque viene un juicio. Viene un juicio, ¿no? Él era un pregonero de justicia porque lo que hacía era, arrepiéntanse, caminen conforme a la voluntad de Adonai. Va a venir un juicio. ¿Qué hacían todos? ¿Cuál juicio? Estás loco. Es más, ni siquiera este Dios que todas las existe, como te lo dicen hoy mismo. Ese Dios no existe. Y le dicen, pero ¿por qué estás construyendo un barco si aquí no hay mar? Y es más, nunca ha llovido. Así es. Nunca ha llovido. ¿De qué me hablas? Bueno, pues tal y como Simeón vio a Yehoshua y él sabía que él era la restauración y el consuelo, así de esa misma forma, Noaj es una figura de ese consuelo. Es una figura de Mashiach, ¿no? Va a haber una destrucción y sí, va a ser destruido todo el mundo, Además, tal tenía una convicción como lo conocen. firme, porque pasaron un montón de años. No era que construyó en un año. Fíjate, dice que construyó 40 años. Porque 100 años tardó en construir, pero su pregón fueron 120 años de su pregón. O sea que ya tenía tiempo, ¿no? igual hasta generaciones murieron en el transcurso de... Claro. Bueno, recordemos que en ese entonces la gente vivía mucho más tiempo, ¿no? Pero sí es cierto, tal vez mucha gente murió en ese entonces y se fueron burlándose de él. Pero que también qué valor, o sea, y qué firmeza de él, porque 120 años en el que mucha gente seguro se burlaba. Uf. Ah, mira, otro año más y no llueve, ¿o no? Eso es lo que le va a valer. Firme. Vas a ver ahorita que conforme al fondo estoy desarrollando el estudio, te vas a dar cuenta que eso es lo que le vale a él, para que el Señor le diga, es un hombre recto. La firmeza que mantuvo en tanto. Ahora, yo te voy a decir algo, y debemos aprender muchas cosas de la vida de Noah, porque sus hijos no dijeron, papá, estás loco. Sus hijos dijeron, sí, papá, vamos a hacerlo. Ellos creían y estaban instruidos conforme a la Torá. Porque su padre se encargó de instruirlos. Claro. Ojo, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a decir de una vez. Había Torá en ese momento. No en rollos. Pero toda la instrucción que recibió Adán de Dios, la bajó a sus hijos. Se puede decir que no hubo papel o algo así. No. Eso de boca Era una Torá oral. Los mandamientos eran orales. De hecho, antes de que existiera la Torá ya dada, existían mandamientos. Abraham sabía qué era bueno y qué era malo, ¿no? Ya lo sabían. Entonces, con este contexto, vamos a ir a nuestra parashá Noaj de este año, que corresponde al capítulo 7, ¿vale? Al capítulo 7. No, capítulo 7. Noaj, sí, Bereshit, capítulo 7, Génesis. Está bien. 7, desde el 1, el capítulo entero. Entonces, es un buen momento para que todos pongamos en silencio nuestro móvil. Bien, entonces Adonai le dijo a Noaj, siempre que vemos en Génesis cuando dice, yo digo Adonai, pero en realidad está el Yod Hei Bab Hei ahí, ¿ok? Entonces Adonai le dijo a Noaj, entra en el arca con toda tu familia, porque solo a ti he encontrado, aquí es donde viene la palabra, recto. En muchas Biblias dice justo, pero no hay justicia alguna. No hay justo ni uno solo, ¿no? Dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Todos, ¿no? Pero fue encontrado recto, ¿no? Con toda tu familia, porque solo a ti he encontrado en esa condición, ¿no? Ante mí, en esta generación, dice, ¿no? O sea, imagínate. Y algunas versiones les decía, traducen justo, pero en realidad es un hombre recto, ¿no? Por esta razón, la traducción más adecuada sería que fue encontrado así, ¿no? Un hombre firme. O lo que es lo mismo, haciendo la voluntad de Hashem, ¿no? Un hombre obediente a las instrucciones de Adonai, un hombre que guardaba la Torah, las instrucciones, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Dice Proverbios, vamos a ir a Proverbios 4,
Y vamos a leer del 18 al 27. Ujú. La senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta su brillo hasta el mediodía, dice, ¿no? La senda de los justos, fíjate lo que dice. Entonces tendríamos que traducir ahí, justo, como sadik. La palabra que aparece ahí es sadik o sadikim, que es un término hebreo utilizando para referirse a las personas piadosas. ¿Se acuerdan? Justas. Proviene de la raíz sedek, que significa justicia, o sedaká, que se traduce como caridad. Así, una traducción aproximada al español de este término, fíjate, una traducción aproximada de este término de sadik sería justo en plenitud. Una persona justa en plenitud sería exactamente lo mismo que dijéramos santo. Una persona en santidad. Entonces dice, si leemos el versículo, la senda de los justos, tendríamos que decir la senda de los sadikim, ¿no? La senda de los santos. Es como la luz del alba que aumenta, ¿no?, su brillo hasta el mediodía. El camino de los malvados es toda oscuridad. No saben nada, no saben qué los hará tropezar, perdón. Hijo mío, dice, escucha lo que te digo, inclina el oído a mis palabras, no las pierdas de vista, reténlas en tu mente. Ellas son vida, vida al que las haya, sanidad para todo su cuerpo. Más que todo lo que guardes, guarda tu mente, que ella es fuente de vida. Aparta de ti el habla torcida, mantén lejos de ti el habla desviada. ¿Te acuerdas lo que te decía Correño, no? Hay cosas que debemos ir cambiando, transformando de nosotros, ¿no? Que tus ojos miren de frente, que tu mira sea hacia adelante, examina el sendero a seguir y todos tus caminos prosperarán. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Guarda tus pies del mal. Eso sería un sadik, ¿no? Un sadikim, ¿qué sería? El que no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Porque se acuerdan que desviarse a derecha e izquierda era ¿qué? El sinónimo de perderse de las instrucciones y de lo que nos está ordenando Adonai, ¿no? Sé un sadik, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Noaj, esto que acabamos de leer ahorita, aunque parezca que dices, bueno, ¿y por qué lo estamos leyendo? Es lo que Noaj entendió. Esto es lo que Noaj comprendió y logró materializarlo, ¿no? Volviéndose recto, no porque él tuviera facultades para volverse recto, sino porque al hecho de vivir conforme un sadik, en rectitud, que lo que hoy conocemos como en santidad, él se volvió recto a los ojos de Adonai. De todo animal puro, dice aquí, Tahor, ojalá hayamos podido escuchar el capítulo anterior, porque eso no habla más específicamente de todo. De todo animal puro, que es como se traduce, que en realidad debería ser habilitado, Tahor es habilitado, ordenado, limpio, ¿no? Como unas otras traducciones dice. Tomarás 7 pares, un macho y su pareja, y de todo animal que no es puro, o que es tamé, más bien, 2, un macho y su pareja. Las aves de los cielos también 7 pares, macho y hembra, para que se conserve su especie sobre toda la tierra. Ahora, ¿se han pensado, han tomado ustedes en cuenta por qué es que son 7 pares de los que son Tahor y solo un par de los que son tamé? Primero que nada, tienen que ser en pares para que se reproduzcan, ¿no? Bueno, cuando Noé bajase de la arca, él lo que iba a hacer era hacer un sacrificio, ¿no? Primero que nada, haría un sacrificio, un sacrificio de expiación, ¿no? ¿Cómo? Una ofrenda, exactamente. Una ofrenda de un sacrificio, ¿no? En agradecimiento. Y si hubiera metido solamente un par de los que son Tahor, pues acabó la especie, ¿no?
Con un tamé no vas a poder dar un sacrificio. Tú no podías sacrificar un cerdo, o sacrificar una ardilla, ¿no? O un camello, porque esos animales no estaban, eran inhabilitados esos animales. No tenían las características que se podían presentar como un cordero, que se podían presentar como, ¿me entiendes? Y, sobre todo, que los otros animales era solamente, fíjate, yo siempre he pensado, esto no lo dice ningún sabio, esto es de mi pensamiento, y tal vez me equivoque, pero solamente hay una pareja de los animales que son tamé, ¿no? Porque entonces eso evitaría de sí y por sí que tú los ocupases para alguna otra cosa, porque estarías en ese momento quitando la especie de la faz de la tierra, ¿entiendes? Es como un candado de Dios. Bueno, eso es un pensamiento propio, ¿no? No significa que así sea, así fuese. Entonces, vamos a recordar rápidamente, para nosotros sabemos todos aquí qué significa, pero lo vamos a poner. Tahor, que se traduce en las Biblias como puro o limpio, es más bien un ser que está en estado ordenado y por tanto habilitado. Y tamé, que se traduce como impuro, está en un desorden o inhabilitación o inhabilitamiento, ¿no? Está inhabilitado. Orden y desorden con respecto a qué. Esto es lo interesante. Está ordenado o desordenado con respecto al estado primero de las cosas en su creación. Porque hay gente que se pregunta que por qué se conservaron. No sé, tal vez sería porque en la voluntad de Adonai. De algo de cómo funciona el ecosistema o algo, ¿no? No sé por qué no todos se... Ahora, puede ser que todos sí hayan sufrido. Porque parece increíble también, si te pones a pensar, que con todos los animales que hay en el mundo hayan cabido en el arca. O sea, debería eso ser, pero inmenso, inmenso, inmenso. No, es que era inmenso. Era inmenso. Y luego, ¿con qué se alimentaron? Es que metieron comida para todos los animales. Imagínate cuántos años que Es que eso para digo, es que es construir. increíble, o sea, tú no puedes, yo me pongo a pensar, digo, pero... No. Mira, en el pasado estudio, yo les digo las dimensiones del arca. No las tengo en este momento. No, yo he leído, porque creo que está en alguna Biblia, Sí. los por codos que ponen... Sí, no, pero en el estudio, escúchenlo otra vez porque yo les doy las equivalencias en sistema métrico decimal, ¿no? Pero también mirando cuántos años tardó para hacerlo. Y darle Sí, claro, no. todo Es que lo tierra. si hubiese sido un barquito, Claro, es que lo arma. se tardó 100 años en hacerse ese barco. Yo leí, creo que como de altura era como, o sea, en algo que conociéramos como un edificio más grande de 10 pisos de altura. Más, yo les decía como yo vi las dimensiones, ya sé, soy mexicano, como las dimensiones del Estadio Azteca, en altura, por ejemplo. O sea, eso era una cosa brutal. Era enorme. Bueno, actuar como un portaavión prácticamente. Yo creo que hasta más grande, yo creo. Sí, O no sé. Hay que tener, Sí. hay que tener en cuenta que no había todos estos adelantos que hoy en día hay. Claro. Nada, no. Que No había ni tardaron- clavo, ni nada. Nada, o sea, tal vez sí, porque ya forjaban o lo que fuese, pero por eso lo calafatea, ¿no? Por eso hace la brea, o sea, Sí, se tardó sus añitos también, un montón. fíjate que sí, yo creo que como un portaaviones, como dice el chambelón, ¿sabes por qué? Trabajos que tenían también a Noé y sus hijos. Claro, Porque dar de comer todos los días, o sea, creo que nunca terminarían. Sí. Y dormirían, porque empezaban aquí, llegaba la noche y seguían. Es que cantidades y cantidades de animales, miles. Bueno, y a todo darle hierba porque... Eso es. claro, era darles de comer, ¿no? A los animales lo que tenían Yo que creo comer, que Dios ¿no? pondría otro... Ahora, yo te voy a decir algo. Yo supongo que estoy seguro que los animales no entraron y vivieron su vida normal adentro. Eso digo. Yo creo que el Señor los sometió a algún tipo de sueño, ¿no? No sé, mira, no me quiero guiar por ninguna cosa que se haya dicho ya antes, pero tal vez así fue, ¿me entiendes? Tal vez el Señor los puso a dormir durante algún tiempo, Yo creo que será lo más ¿no? lo más Y no sé cómo sería. La realidad es que vamos a tener oportunidad de preguntárselo a Noah cuando estemos con él en la presencia del Señor y decirle, voy a pasar un rato hablando con él, estoy seguro, ¿no? Estoy seguro. ¿Cómo lo hiciste? O sea, cuéntame la historia, brother, porque fue increíble, Mejor a Dios, ¿no? porque Dios es el que le dio la orden. Claro, exacto, ¿no? Entonces, las cosas en estado cambiaron su estado principal. Cuando Adán y Eva pecan, su pecado tuvo implicaciones en toda la creación, ¿no?
Entonces, así es, penosamente así fue. Y bueno, pues Noé tiene Torah, ¿no? Y estaba leyendo ahorita el comentario, ¿no? De Néstor, que dice, y tiene razón, Dios le habló a Adán, ¿no? Le dio la instrucción a Adán. Y Adán a su vez a sus hijos. O sea, Adán vivió 930 años. ¿Me entiendes? Él vio a Matusalem, ¿no? Muy probablemente. Vio al que se fue, ¿cómo se llama? Con todo y zapatos, ¿cómo se llama? No, amor, no. Ando muy mal en estos días con la memoria, ¿eh? ¿De qué? Enoc, ¿no? Muy probablemente él estuvo con Enoc también. Entonces, ¿qué sucede? Que tuvieron la oportunidad de recibir las instrucciones directas de quien recibió las instrucciones de Dios, ¿no? Entonces, es indudable que Noé tiene Torah, ¿no? Como decíamos hace rato, no la instrucción escrita, pero sí la instrucción oral, ¿no? Entonces, el mundo de ese tiempo no buscaba a Adonai, ni estar en orden con las instrucciones que Adonai le daba, o que dio a través de sus sadikim, a través de los justos y de los santos, ¿no? De estos Melech Sadik, ¿no? Que hemos hablado antes, de estos pregoneros de justicia, que en este caso Noah es uno de ellos. Pregona la Torah de Dios, pero nadie atiende su pregón. Solo unos pocos buscaban el rostro de Dios, y esos pocos son sus hijos. Realmente son sus hijos. Y no sé si las esposas, ¿no? Igual y sí, igual y también están ahí trabajando ellas. Ya vamos a ver después que las esposas pues no estaban muy bien cimentadas en todo, pero la realidad, inclusive los propios hijos, ¿no? Pero ellos están siendo instruidos por Noé o por Noah, y ellos están respondiendo, y son los que están trabajando con él para que se cumpla toda esta orden y mandamiento de Adonai. Tal y como sucede ahora en este mundo, solo unos pocos tienen el deseo de obedecer, de vivir conforme a las instrucciones. Sí, fíjate lo que me dice aquí Harry, ¿no? Que Adán vive todavía hasta Lamec, que es el papá de Noah. Hasta ahí llega, ¿no? Entonces, fíjate nada más, cuánta instrucción no hubieron recibido. Uf, ¿te imaginas? Pero bueno, entonces, al día de hoy, el mundo se encuentra de la misma forma. Nadie quiere instrucciones de Dios. Es más, inclusive, dentro de las mismas iglesias cristianas de creyentes, vamos a decir reformados, ¿no? Y no reformados, porque también los reformados y los no reformados, ¿no? Algunos más reformados que otros, no quieren las instrucciones. No quieren las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando volteamos a ver hacia afuera, vemos que el mismo tiempo que estaba sucediendo en ese entonces, está sucediendo hoy. El 4 dice de nuestro texto base, que es el 7, del capítulo 7, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y borraré de la tierra toda vida que he creado. Ese es el designio y el mandato. Inclusive, tendríamos que decir es la sentencia. Vamos al Salmo 33. Salmo 33, 13. Fíjate lo que dice el Salmo 33, 13. Adonai mira desde el cielo y ve toda la humanidad, ¿no? Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. La omnisciencia y la omnipotencia, ¿no? Se ve ahí, ¿no? El rey no se salva por su gran ejército, ni escapa el soldado por su mucha fuerza. De nada vale el caballo para la victoria, nadie se podrá librar con su gran fuerza. Adonai vela por los que lo honran, por los que esperan en su amor, para librar sus vidas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nosotros
esperamos en Adonai. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, pues es en su santo nombre en quien confiamos. Que tu amor nos acompañe, oh Adonai, como lo esperamos de ti. ¿No? Esta oración, muy seguramente, podía haberla orado Noé en el último animal cuando entró y esperaba que fuera cerrada la puerta del arca, ¿no? Nada de los eventos sucedidos en el diluvio, y esto es algo que quiero que quede muy claro, nada de los eventos sucedidos en el diluvio sucedió fortuitamente. ¿Sabes qué significa fortuito? Que no sucedió como un evento natural, que no sucedió como algo que fuese de la nada, ¿no? Como una casualidad. Nada de lo que sucedió en el diluvio es fortuito. Nada. Todo obedeció a la voluntad de Adonai. No fue un ciclo natural, porque no falta quien dice, no, es que esa inundación, pues fue como parte del ciclo, así como la glaciación, y así como esto, y así como lo otro. No es cierto. Así que, pero qué casualidad que justo ya estaba el barco, que justo César. ¿No? Ya estaba todo. Y hay vestigios del arca, en el monte Ararat. Uh-huh. ¿No? Sino conforme a la voluntad de Adonai. El 5 dice, y Noach hizo tal como Adonai le ordenó. Noach tenía cientos... a ver si alguien me lo puede leer este versículo. El 5, porque me lo cambió todo el formato, como me lo puso como raro. Y Noach hizo tal como Adonai le ordenó. Noé de 600 años de edad cuando tuvo lugar el diluvio. Eso. Noé tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio e inundó la tierra. Noach con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron en el arca para protegerse del diluvio. Noach y su familia jamás había visto llover, Nunca había llovido. Tal vez ignorantes de qué es lo que pasaría, ¿no? ¿No había lluvia? No. ¿Y cómo se sabría mantener la naturaleza? Pues se acuerdan que se lee en Génesis que dice que había un vapor Que brotaba desde que abajo. bajaba, que brotaba desde abajo, que era ese vapor de agua el que proveía de humedad a las plantas. Nunca había llovido, Y nunca había llovido, por eso la gente decía. Por eso le dijeron, estás loco, ¿cómo crees? No ha llovido, no va a pasar nada, ¿no? Y no fue hasta que empezó a llover, ¿no? Hasta que empezaron a ver caer las grandes gototas de agua Entonces, del no cielo. sabían ni lo que era una lluvia. No sabían. Que va a caer Mira, del cielo. es por eso que te digo, Noach en realidad era un hombre recto, un sadik, era un hombre santo, porque vivía conforme a lo que Adonai le había dicho. Exacto, él no cuestionaba a Dios. Ni siquiera, Señor. Él igual entendía lo que iba a pasar. Exacto, o sea, te imaginas, mira, No había pasado eso antes. Entonces, imagina algo, imagina algo. Un día tú recibes la instrucción de Dios de que tienes que construir una nave, ¿no? En este caso un barco. Nunca has visto uno. No sabes ni lo que es, ni para qué sirve. Tú tienes que ponerte a construir porque Dios te ordenó que lo hicieras, ¿no? Y supongo que las instrucciones se las fue dando poco a poco, si no se hubiera vuelto loco, Y ahí vas a meter a todos los animales y ¿cómo voy a traer los animales? Tú no te preocupes, ¿no? Yo los voy a traer. ¿No? Le da instrucciones, le dice cómo debe hacerlo. Y él, a ojos cerrados, instruye a sus hijos y obedecen sus hijos con él. Este es un hombre que no es común. Es que por eso es único. Que no reprocha ni nada. No, él no se cuestiona. Como nosotros Ahora, cuestionamos. date cuenta. Hoy yo te digo a ti, oye, hay que usar cines. ¿Por qué hay que usarlos? Primero hay una explicación. No, porque, a ver, cuéntame por qué. La circuncisión. Oye, o sea, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué ha de deber de circuncidarme? Cuando a Abraham le dijeron, hágase la circuncisión, mijo, ¿qué dijo Abraham? Sí, señor. Yes, sir. No cuestionó, no preguntó, ¿y de qué va a servir? ¿De qué, para qué, por qué? Nada. No debes comer cerdo. ¿Cómo? Si el cerdo es un animalito bonito. Es más, es un animal que ha salvado la... Creo que fuiste tú, Sonita, alguien me dijo eso. No fuiste tú. Me dijo, este animal ha salvado la vida de miles. Porque si no fuera por este animal, no podrían alimentarse millones de personas.
Y yo dije, ¿perdón? Los pollos también, Claro. ¿no? Los borregos. Y son animales que se pueden comer. Pero justamente en esta no sé si es en este capítulo que estás leyendo ahora, está que Dios dice, todos los animales, primero da el potestad al hombre para estar sobre encima de todos, y luego dice, todo lo que sea verde comerá, y todos los animales que esté sobre la tierra serán para comer. Sí, pero la instrucción es clara y precisa. Hay animales. Desde el principio le está diciendo Claro. que meta una pareja solo de los que no son compatibles. Claro, de los animales que son Taor y de los animales que son Tamé. Por eso, aunque tú no veas escrita el mandamiento, existía, porque hay evidencia de dónde Noé saca esto. Desde el primer momento Dios les instruye cuáles son los que deben y qué no deben De hacer. hecho, Harry ahorita preguntó cuando hablaste de eso, dijo, ¿y cómo sabía Noé cuáles eran Tamé y Taor si no había Levítico 11, no? Claro. Y alguien le contestó, tuvo que haber sido el propio Dios, porque Adán ya hacía sacrificios. Claro. Es más, ¿de dónde saca Caín y Abel ¿cómo se llama? La idea de hacer un sacrificio? Es más, ¿por qué el sacrificio de Caín no es acepto? Y eso me lo preguntó hace poquito una hermanita que no le había podido contestar, y mira qué bueno, vamos a contestar ahorita esa pregunta. ¿Por qué no es acepto el sacrificio de Caín frente al de Abel? Yo creo que porque vio también su corazón. No solo eso, mira, no es solo, mira, te voy a decir por qué no solo eso, porque si solamente viera las intenciones del corazón, pues las intenciones de Caín eran tan buenas como las de Abel, llevando los frutos de la tierra. Pero vamos a tener que repetir lo que hemos repetido ya antes. ¿Qué te hace pensar que las cosas tienen que ser bajo tu forma y bajo tu modo? Tú no puedes hacer las cosas bajo el orden propio. Tienes que hacerlo bajo el orden de lo que Dios ha instruido. Obediencia, como le pasó a Saúl. Exacto. Con una buena intención. Y exacto, de buenas intenciones están llenos los panteones, decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Que no podemos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro modo. Cuando hacemos las cosas a nuestra forma y a nuestro modo, no sirven y no tienen el mismo sentido, ni tienen no hay obediencia. El sacrificio era un animal. El animal tenía que ser sacrificado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ese sacrificio, ya desde esos sacrificios, ¿a qué evocaban esos sacrificios? Pues a la cruz. Era la muerte temporal para ellos de un ser inocente, ¿no? Para redimir al hombre. Y cuando ellos llevan ese sacrificio, ¿qué es lo que hace Abel? ¿Qué es lo que hace Caín, perdón? Bueno, primero, ¿qué hace Abel? Pues lleva un sacrificio conforme se le ha instruido que debe ser. Claro, en ningún lado dice que esta instrucción y que fue instruido, pero se entiende y se hace obvio porque miras el contexto, ¿no? Y entonces Adonai no quiere el sacrificio de Caín, no acepta el sacrificio de Caín porque es en los términos de Caín. ¿Me entiendes? Yo soy productor de la tierra, Señor, y yo no puedo hacer sacrificios de animales porque yo no tengo animales. Pues lo consigues, mi rey. Y lo haces conforme a lo que está instruido. No, yo no voy a guardar Shabbat porque a mí me enseñaron que es el domingat. Y es el domingo cuando yo me congrego. ¿Quién te dijo que es en tus términos? Es en los términos de Dios. Entonces, de que había instrucciones, ¿no? Había instrucciones. Y no había de que no fuese así, ¿no? Por eso es que Él sabe cómo y dónde meter y cómo meter a cada animal y todo esto. Entonces, de los animales limpios, dice el 8, de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves y de, Tamé y Taor, que vamos a ponerle ahí ordenados o desordenados, ¿no? Habilitados o no. Y de todo lo que se arrastra por el suelo, 2 de cada uno, macho y hembra. Kevin, cierrale un poquito esa ventana, por favor, ¿no? Está mucho escándalo ahorita, no hay mucho ruido allá afuera. Y ahora que se vaya la gente ya le abrimos otra vez. Por el suelo, 2 de cada uno, macho y hembra, vinieron a Noaj y entraron. Fíjate, vinieron a Noaj, ¿eh? No es que dijera Noaj, ay, a ver, chiquito, venga para acá, ¿no? A ver, trae, ¿qué come este? ¿Qué come este? Ah, pues este come hierba. A ver, venga para acá. Y este come carne. A ver, pues la carnita con una cuerdita para que vaya subiendo. No. Por eso estoy seguro que el Señor hizo algo con esos animales, ¿no? No fue de, vengan todos. No.
Los animales entraron y sabían lo que tenían que hacer. Porque era Dios quien estaba haciendo eso. Es un soberano milagro. O sea, la vida de Noaj es una vida plagada de la presencia de Adonai. En todo tiempo y en todo momento. ¿No? Entonces entraron al arca como Elohim lo había ordenado a Noaj. Encima el entendimiento de los animales de que solo venían de uno hembra, uno macho, y igual se le quería pegar otro, pero no la No, pillaba. no porque venían justo, Sí, justo lo claro. que tenían que hacer. También porque Adonai ya les pondría a los animales, como son creación de él, Claro, claro. eligió esta pareja y los demás, nada, ni se enteraron. Él les metió el chip de la programación a los que tenían que ser. No entre sí para ir todos a la vez. No, y además que entendamos una cosa, los animales no tienen conciencia. Y es que Dios los hace ir. Por eso digo, No, exacto, no es que hubiera conciencia del animal de decir, yo me salvo. No, No, claro, pero los escogió. claro, Pero trajo. otra cosa, Víctor, hay animales que son endémicos de cada país. ¿Cómo pueden los animales, por ejemplo, desde América del Norte? Eso se lo vamos a preguntar a Dios cuando estemos con Él. Es una cosa Es su bien- creación. Eso se lo vamos a preguntar a Él cuando estemos con Él. Pongo a No, pensar yo cómo. creo que a lo mejor Yo creo que fueron después fue la mezclas, ya. distribución. Es como ponerse a pensar ahora, a ver, que hace millones de años existieron los dinosaurios porque existieron. Pero claro, uno se pone a pensar que Dios hace millones de años ya existió. Lo que pasa es que después creó a nuestro mundo a lo que nosotros ahora conocemos, porque no tenemos constancia desde cuándo existe Dios. Ahora, yo te voy a decir algo. Algo que sí es cierto es que muy probablemente muchos de los animales que existieron en ese tiempo, por voluntad de Adonai, tal vez dejaron de existir. Claro. Tal vez Pero no. muchos animales de los que existen hoy día también son mezclas de... Claro, bueno, son ¿cómo se llama? Como tú dices, cruzas, ¿no? Sí. Y todo esto. Pero bueno, vamos a preguntárselo a Dios, porque esa respuesta no la tengo yo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo, Armando, qué? Yo digo que un ejemplo de Cuba. ¿Cómo un animal endémico de Cuba puede ir allá? ¿Cómo? Bueno, ahora recuerda esto. Pero El animal que hoy... Sí. El animal que hoy tú ves como propio de un país, A lo mejor no era de ahí mismo. a lo mejor en ese tiempo no existía ahí, porque hubo una inundación. Y fueron y poblaron Claro. después de eso. Claro. ¿Dónde fue? ¿O dónde fue? Claro. Ahí se mezclaron Claro. razas de animales y fueron- Entonces, Y la distribución de la tierra Sí, como fue- países fue muy... claro, Bueno. uf, mucho después. No, No. ahora está- La tierra no era como la conoces ahora. Y ponle que no tanto en ese sentido. Ponle que no fuera todavía una Pangea como tal, o que hubiera sido un movimiento, sino que las cosas como tú las conoces hoy no eran antes igual. Claro. Fue modificado todo a través. Antes América con Europa Por estaban unidos. eso hablamos de que hubo un reseteo Ah, bueno. de tal y que las cosas como tú las conoces, ¿no? Mateo 24, 38. Dice, pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en el que Noaj entró en el arca. Hoy decíamos, y el año pasado, sí creo que fue el año pasado o el antepasado, hablábamos de que la nueva arca a la que hay que subirnos ya no es un arca, ya no es un arca de madera. ¿Me entiendes? Ya no es un arca de madera. La nueva arca a la que hay que subirnos es a Mashiach. ¿Me entiendes? Entonces, al día de hoy, todos comen, todos beben, todos se casan y se dan en casamiento hasta el día en que venga el Señor. ¿No? Algo que llama mucho la atención es que Noaj no tuvo que hacer nada, que es lo que decíamos ahorita, para hacer que los animales entraran. Nada. Dios los llevó a cada uno hasta el lugar donde les correspondía. ¿Qué hizo Noaj? Obedeció construyendo tal cual las órdenes de Adonai. De todo lo demás, el Señor se encarga. ¿No? Dice el 10, y el séptimo día vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra en el año 600 de la vida de Noaj. En el segundo mes, el día 17 del mes, en este día reventaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. La lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y es que hay que entender algo. No solo llovió, sino dice que se reventaron, ¿no?,
las fuentes del gran abismo. O sea, de la tierra Salió agua. salió agua. No solamente llovió, sino también hubo agua que saliera del suelo, ¿no? Como en los geysers, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo son los geysers? Bueno, salía hirviendo en un geyser, pero ahí salió agua. Dice, en ese mismo día, Noah y los hijos de Noah, Shem, Ham y Jafet, o Jefet, entraron en el arca con la esposa de Noah y las 3 esposas de sus hijos. Ellos y todas las bestias de cada especie, todo el ganado de cada especie, y toda especie de reptiles, y toda ave, todo lo que tiene alas, ¿no? Cada ave, cada animal, cada insecto, ¿no? Que tú conoces hoy, estuvo en el arca. Vinieron a Noah y entraron en el arca 2 de cada animal en los que había aliento de vida. Así todos los que entraron eran el macho y la hembra de cada especie, como Elohim lo había ordenado, y Adonai cerró la puerta, ¿no? Cuando el texto dice que Elohim cerró la puerta, no es solo una expresión idiomática, para expresar que lo que estaba pasando. O sea, así como, bueno, ya cerremos la puerta, la pusieron. No. Es literal, Dios fue quien cerró la puerta. Aparte, yo creo que debe haber sido una puerta, ¿de qué tamaño, no? Yo creo que debe ser imposible que ellos 7, bueno, o los 7 y sus esposas, ¿no? Cerraran la puerta. No, más bien, los 7 ya con las esposas, ¿no? Era muy complicado que ellos cerraran la puerta. Muy, muy complicado, ¿no? Él los encerró propiamente. Los guardó. Como quien asegura una puerta por fuera para que nadie pueda entrar y nadie pueda salir. Es literal. Dios cerró la puerta, ¿no? Mientras que tal vez el rostro de los que se burlaron de Noé y su familia, esto es algo que yo siempre he pensado, fueron cambiando de burla y risa a angustia, miedo y llanto, porque empezó a llover. Y si el pregón de Noah era arrepiéntanse, viene juicio, habrá lluvia. ¿Y qué es la lluvia? Pues va a caer agua del cielo, se va a inundar todo. Y todo el mundo decía, nunca hemos visto eso, estás loco, no va a suceder. ¿Tú puedes imaginar la cara de ellos? Cuando se cierra el arca, y todos se van a morir ahí guardados, ¿no? Y empieza a llover, y empieza a inundarse. Brutal, ¿no? Muy, muy probablemente angustia, miedo y llanto en la cara de ellos, ¿no? Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, no va a ser distinto. No va a ser nada distinto en los tiempos finales. Porque la gente va a estar burlándose, riéndose, y tal vez sus rostros se transformen de risa en llanto, ¿no? Segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Shabbat Shalom a los recién llegados. Qué bueno que están aquí, me encanta. Dice, primera de Pedro 3, del 3 al 7. Dice, primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, ¿no? Quienes procederán según sus bajas pasiones. O sea, actuando en concupiscencia, ¿no? Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Fíjate qué error tan grave, ¿no? Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto. Dice que por la palabra de Adonai existían desde los tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y quedó asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. No va a haber otra inundación, ¿eh? No va a haber otra inundación, pero va a haber un juicio. Y va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Eso es una realidad. Y habrá burladores exactamente como en aquellos días, diciéndote y burlándose de tu fe. ¿Dónde está tu Dios? Ah, sí, cómo no. ¿Dónde está tu Dios? Pierdes el tiempo haciendo lo que haces.
Mira cuánto te estás equivocando, mira de cuánto te estás perdiendo con lo que haces. Ya deja de hacer eso que haces, ¿no? Había un amigo en México que me decía, tú sabes, porque en México los tacos de carnitas o los tacos al pastor son algo muy, muy añorado, ¿no? ¿Sabes cuánto te estás perdiendo de esa delicia? Me decía. Nada no me estoy perdiendo, ¿no? Disfruta, que la vida es una. Nada. Porque la vida es una, sí, pero el objetivo de esa vida es uno. Y no es perderte en tus deleites, ¿me entiendes? Sino en obedecer la voluntad de Adonai. Porque lo hemos dicho tantas veces. No son los 70, los 80 o los 90 años que Dios te permita vivir en esa tierra. Los 110 si es que eres muy afortunado. O no. Sino lo que viene después de esta vida. Que sí dependerá de lo que hayas hecho en esta. Qué fuerte, ¿no? Y no porque de nosotros dependa hacer algo, sino porque de nosotros sí está rechazar o no ese algo. Y si vives conforme a tu voluntad e ignoras a Dios, recibirás la retribución de ello. Como la recibieron todos los que se burlaron de Noé, se burlaron de Noah y dijeron, estás loco, eso no existe. Yo en algún estudio anterior, yo les decía, ¿no? ¿Tú te imaginas el agua? Ah, sí, porque enseñamos Génesis hace algún tiempo. Y ya habíamos llegado a esta parte, ¿no? ¿Te imaginas estar dentro del arca escuchando a la gente que está ahogando? Tal vez cuando empezó a llover, la gente empezó a llegar al arca. Tocándola, ¿no? Tal vez muchos hasta con la idea de, si no, pues si te vas tú, nos vamos nosotros, también te vas tú, y hasta querer romperla, ¿no? Porque así es la concupiscencia del hombre y la locura del hombre, ¿no? En la película que vemos más o menos 2012. nos hacemos una En idea. el 2012 Bueno, también, sí, bueno, más al o final... menos, la gente estaba desesperada porque sabía que es la única salvación que tienen, porque venía lo que se venía. Pero fíjate cómo son las cosas. En el día final será igual. Eso digo, más o menos una idea. Será igual. Pero qué lástima es que la gente tenga que esperar hasta este momento, hasta ese tiempo, para entonces decir, sí era cierto. Eso es lo que distingue a un sadiquín, decíamos hace rato, ¿no? Alguien que es considerado justo o recto, que más bien me gustaría decir alguien que vive en santidad, que no cuestiona la voluntad de Dios, que la obedece, que no pregunta por qué, como Noé, ¿no? Imagínate a Noé diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué tantos cuartos dentro del arca? ¿Y tiene que ser tan grande? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Nada. Sí, Señor. Sí. ¿No? Obedece. Isaías 26, 8 al 12. Dice así, por tus justos caminos esperamos en ti, oh Adonai. Anhelamos el nombre por el que te llamas. De noche espero por ti con todo mi ser. Te busco con todo el aliento que hay en mí. Porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Y mira que sí la aprendieron estos, ¿no? Pero cuando se le tiene piedad al malvado, no aprende justicia. Porque muchas personas podrían decir, ay, pero no inventes, o sea, ¿de verdad Dios permitió que todos ellos se murieran? Oh, qué mal Dios, ¿no? Qué Dios tan malvado. Y mira lo que está diciendo aquí. Dice, pero cuando se le tiene piedad al malvado, no aprende justicia. En lugar de integridad, hace lo malo. Ignora la majestad de Adonai. Y te voy a decir algo, pensando en esto, tal vez mucha de esa gente que estaba ahogándose se arrepintió. ¿Entiendes? Y tal vez solo de esa forma era la única forma en la que iban a poder arrepentirse verdaderamente de sus malos caminos y poder alcanzar la salvación. Porque si no hubieran vivido, ya saben cómo vivían, en la perversión brutal y total. Jamás hubieran cambiado. Jamás hubieran hecho nada. Como Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué hacen cuando van estos dos mensajeros, emisarios, para sacar a Lot? Esa gente está pervertida, o sea, no van a cambiar. Y tiene que haber un juicio. ¿Por los qué? Por los malos caminos de esos, ¿no?
Dice, en el lugar de integridad hacen lo malo, ignoran la majestad de Adonai. Porque es algo que nosotros debemos comprender y debemos entender. Al día de hoy, las iglesias, los pastores, los creyentes, han perdido de vista la majestad de Adonai. No estamos hablando con un igual cuando nos referimos a Dios. Inclusive a Yehoshua, ¿no? Como ese ser cercano que sentimos, ¿no? Dios en la figura de Yehoshua. Bueno, pues es que, decía, creo que Eric, ¿no? Alguna vez, le dicen hasta Chuchito, ¿no? Chuchito, Jesús, Jesucito. Chuchito, ayúdame, Señor, ¿no? En México es mucho de Diosito. ¿Sabes? No debemos perder de vista nunca la majestad de Dios. Estamos hablando con su majestad, ¿no? Y cuando nosotros ignoramos su Torah, ignoramos sus instrucciones, ignoramos todo lo que Él pone delante de nosotros, estamos ignorando su majestad. O sea, no se trata esto de títulos nobiliarios, ni de hacer, ¿cómo se llama? Reverencias y posturas, ¿no? Como que te acuestes boca abajo, ¿no? Como símbolo de mayor humillación total. ¿De qué sirve si te paras y en tu corazón estás, ¿no? Podrido. Tú estás postrado ahí, pero por dentro estás levantado. No. Lo que hay que humillar es el corazón. Y perdemos de vista la majestad de Adonai. Y el que pierde la vista de la majestad de Adonai también se vuelve, y por naturaleza, es malvado. Y no aprende justicia. Y por ende recibirá un justo juicio. Dice el 11, oh Adonai, de nuestro Isaías 26, 8 del 12. Oh Adonai, ellos no ven tu mano levantada, que se avergüencen al ver tu celo por tu pueblo y que el fuego consume a tus adversarios. Oh Adonai, dispón bienestar para nosotros, ya que también nos pediste cuentas por todas nuestras malas obras. ¿No? Dice el 17 de nuestro texto base, es el capítulo 7, acuérdense, de Bereshit. El diluvio continuó por 40 días sobre la tierra y las aguas aumentaron y levantaron el arca de modo que se elevó sobre la tierra. Las aguas se extendían y crecían grandemente sobre la tierra y el arca flotaba sobre las aguas. ¿Tú te imaginas qué cantidad de agua fue? ¿Y en qué velocidad salía? O sea, arrasó el agua, arrasó la tierra como... Por eso te decía, Armando, la tierra fue arrasada por el agua. Ahora te voy a dar unos datitos ahí, son unos curiosos, fíjate. Cuando las aguas hubieron subido mucho sobre la tierra, todas las montañas más altas en todas partes debajo del cielo quedaron cubiertas. Como 7 metros más subieron las aguas y después de cubrir las montañas. O sea, la montaña más alta. El monte Everest, la cima más alta del mundo actual, mide 8.848 metros. Y son casi 9 kilómetros de altura, lo que tiene el monte, ¿no? La montaña. El edificio más alto, más o menos que te puedas imaginar, tiene como 828 metros de altura. O tal vez haya un poquito más. Para que tú vayas dimensionando cuánta agua había, ¿entiendes? El monte Everest quedó cubierto. Fíjate, el mayor tsunami de la historia, o que se ha tenido nociones de eso, fue en Alaska. Lituya Bay se llamaba en Alaska. Generó una ola de 530 metros de altura. 530 metros de altura. Ahora, el agua subió más de 8.000 metros de altura en el tiempo del diluvio. 9.000 metros de altura, ¿te imaginas? No quedó nada. Ahora, todo el mundo piensa que fue como si abrieras la llave de tu grifo y empezara a subir. ¿Tú sabes la violencia con la que tuvo que haber salido esa agua para que en un mes entero inundara la tierra? 40 días entero. Tal vez tuvieron que tomarse una pastillita dentro del arca para el mareo porque se ve que el jaleo estuvo durísimo. De verdad, porque la potencia del agua para que saliera ahí. Y fíjate, ¿cuál fue la potencia de esto que dice? Y perecieron todos los seres vivientes que se mueven en la tierra. Aves, ganado, bestias y todo enjambre sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía en su nariz el más leve aliento de vida, todo, murió. Todo desapareció, ¿no?
Esperen un segundito, déjenme conectar esto porque yo últimamente ando muy descuidado con los dispositivos y se me andan apagando, ¿no? Todo lo que había en la tierra seca murió. El 23 dice, fue eliminada toda existencia sobre la tierra, hombre, ganado, reptiles y aves del cielo. Fueron eliminados de la tierra, solamente Noaj quedó vivo y los que estaban con él en el arca. Cuando las aguas se extendieron sobre la tierra por 150 días. Este versículo de los que estaban con el arca, con él en el arca, es el versículo que ocupan muchos para decir que más de una persona o más de la familia de ellos estaba en el arca. Pura locura, ¿no? Porque en la película esa que mencionaban hace rato, aparece alguien que supuestamente estuvo dentro del arca, ¿no? Con ellos. Pero eso es mentira, es pura ciencia ficción de Hollywood, ¿no? Fíjate, el tsunami este del que hablamos, el de Lituya-Bay, la fuerza de la ola arrancó. Escucha esto, ¿eh? Escucha para que te des, más o menos dimensionemos. Arrancó todos los árboles y la vegetación hasta una elevación de 1720 pies de altura. O sea, 524 metros. Todo lo que había ahí lo arrasó. Todo lo que había sobre el nivel del mar en esas dimensiones lo destruyó. Cientos de árboles fueron arrancados y arrastrados por la ola. Esta es la ola más alta que jamás se haya conocido. Ahora imagínate cómo fue el asunto del diluvio, ¿no? Las olas generadas por la potencia del agua en el diluvio eran 16 veces más grandes y más destructivas que el tsunami más grande conocido. 16 veces. El mundo cambió por completo después del diluvio. Los yacimientos que hoy conocemos como si fueran estos de petróleo y todo eso, ¿no? Podrían darnos una pequeña pista de cómo fue que fue cambiado. ¿Cuántos animales murieron? Todo el mundo dice, no, fueron los dinosaurios, ¿no? Pero hubo cientos de animales que murieron en ese momento. Cientos de animales. Y tú sabes lo lodoso que se volvió el piso. Todo fue arrasado. Arrasado, ¿no? Les pongo yo aquí como comentario, puesto a cientos de metros de profundidad. Existen restos orgánicos fósiles, ¿no? Que podrían pensarse que fueron, que fueron de hace cientos de años, pero que muy probablemente estaban y que fueron los muertos de todo esto que sucedió en ese momento, ¿no? Les pongo yo aquí, Noaj es la figura del Mesías prometido que traerá el alivio y consuelo, ¿no? El Enahem del que hablábamos al principio, a la tierra, que levantaba un clamor a Hashem. Y aunque Noaj no fuera más que una sombra de la verdadera salvación, cumplió cabalmente y a conciencia la encomienda que Adonai le había dado. El temor de Noaj ante Adonai no era el temor de lo desconocido, porque eso es algo muy importante de entender, ¿eh? El temor de Noé o de Noaj a las cosas que Dios le estaba dando no era el temor o el terror a lo desconocido, sino el temor del que conoce. El temor a un Dios que lo controla todo, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. No miedo, no terror, porque tenemos que entender esto, ¿no? Un temor genuino que deberíamos interpretar o que deberíamos traducir como honra, respeto, obediencia. Ese es el principio, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Proverbios 1:7, es el temor a Adonai. Fíjate, dice, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En realidad, Noaj tuvo el temor genuino del que conoce a Dios, del que verdaderamente ha tenido tiempos con Él y del que sabe que puede confiar con ojos cerrados y obedecer lo que ha sido instruido. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos así? Todos decimos, no, Noaj era un hombre, fuera de serie, espectacular. Ese brother, ¿cómo hizo para hacer, para creer, para...? Fácil. Él entregó su corazón a Dios. ¿Qué te impide hoy ser como Él? Hay muchas cosas. El TikTok es una de ellas, ¿no? Decíamos en el principio. Las enseñanzas y las ordenanzas de este mundo se ponen como una barrera para que tú puedas tener la misma visión que tuvo Noaj, ¿no? Él era un hombre sabio, sí, pero no en sí mismo.
Era un hombre sabio en la instrucción que había recibido de su padre, de sus abuelos, ¿no? Que hemos dicho ya venía desde el mismo Adán. Pero no era solo recibir instrucción, porque no se trata solo de recibir instrucciones. Aquí venimos cada Shabbat, escuchamos la palabra y recibimos instrucción. Pero ¿qué pasa después cuando nos vamos de aquí? En tu vida, ¿verdaderamente estás aplicando y haciendo conforme a lo que estás recibiendo de instrucción? El tiempo que tienes tú para estudiar y aprender en tu casa, espero que todos tengamos tiempos aparte del Shabbat, para leer, para instruirnos, para conocer más del Señor. ¿Está haciendo algo en tu corazón eso? O cuando llegue el punto en el que tienes que presentar y sacar esas chispitas de Noaj en tu vida, se te inunda el mundo entero y pereces con él porque no pudiste aplicar lo que la Torá enseñaba que tenías que hacer. Les pongo ya como notas finales. Noaj y su familia han perdido a cientos de seres amados, familiares, amigos, que durante 100 años taparon sus oídos y cerraron sus ojos, ¿no? El dicho ese, como dicen en México, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? No oía nada. No oía nada. Pero sin titubear, sin nada, Noaj obedeció. Ahora te voy a decir una cosa, Noaj fue puesto en tribulación y angustia. ¿Tú sabes lo que significa que ya recibiste la instrucción de que solamente tú y tu familia van a sobrevivir? Si es un hombre piadoso como el que estamos hablando, un hombre recto, un hombre que fue encontrado recto, sadikim, santo a los ojos de Dios, ¿no? Un hombre que fue encontrado correcto, es un hombre que tiene piedad. Es un hombre que ama, que es misericordia. ¿Tú te imaginas él y sus hijos construyendo cada día un arca donde sabe que solamente van a estar ellos dentro? ¿Hay en nuestro corazón eso por los de allá afuera? ¿O no? ¿Cuántos años pasaron para eso? 100 años. 120 años fue su pregón y 100 años construyó el arca. ¿Te imaginas? Y al final ver que los corazones de ellos, yo creo que es un poco lo que sentimos muchos de los que estamos predicando y queremos que todo el mundo, inclusive los nuestros más cercanos, ¡ay!, te dan ganas de agarrar y darles con lo que tengas a la mano. Ya despierta, ¿no? No miras lo que el Señor está pidiéndote. Nada. Noaj fue puesto en tribulación y angustia, pero su emuná era sólida, firme. Hoy tu emuná es firme, sólida, o tantito viene algo y ya te fuiste por ahí. Andamos en el mismo proceso. Muchos andamos, sí, en el proceso, y muchos andamos en firmeza, pero muchos otros andamos en, ¿no? Es sólida tu emuná. La fidelidad y obediencia de Noaj fue ejemplar. Claro, obedecer cada orden y cada instrucción de Hashem sin chistar, sin cuestionar, sin decir por qué o para qué. Como Abraham, ¿no? ¿Por qué, Señor? Porque nada. Haz lo que tienes que hacer y lo haces, ¿no? Fíjate, y hay que entender que no solo fueron instrucciones referentes al arca, sino todas las instrucciones que Dios le había dado. Por eso fue encontrado un hombre recto, ¿no? Les pongo yo aquí, Noaj obedece la Torá de Elohim y por esta razón es que él tiene esa rectitud suficiente para que el Señor lo elija, ¿no? Mateo 19, del 28 al 29. Ya vamos a acabar, ya casi acabamos. Ahora sí se fue largo, ¿eh? Es que el tema está para comentar mucho. Mateo 19, 28 y 29. Yehoshua les dijo, en verdad les digo, que en el tiempo de la renovación, y es por eso que cuando hablábamos del nombre de Noaj, consuelo, pero este consuelo que tiene que ver con la restauración de todo, hacerlo nuevo y nuevo, renovarlo, dice, en el tiempo de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campo, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto era lo que tenía en la mente Noaj.
es doloroso, duro. Pero lo mismo, ahora mismo, hoy mismo sucedería lo mismo. Exactamente. Si viene el juicio de Dios, toda la humanidad se hunde. Ahora, los que están en Yehoshua, que es el arca, Eso, exactamente. Ujú. esta es la comparación, ¿no? Sí. Entonces nadie se libra si no es por el medio que es Yehoshua, en este caso ya. Claro. Antes Noé, pues bueno, era un hombre como nosotros, Sí, claro. pero ahora la verdadera restauración vino. Exacto. Fíjate, decíamos el año pasado, justito eso que acabas de decir, Gerson, ¿no? El año pasado decíamos que el arca a la que hay que subirnos no es un arca de madera. Es el arca del pacto, ¿entiendes? Es la verdadera arca, que es Cristo, que es Mashiach. Y todo el que esté en este barco no se ahogará en el diluvio, que no es un diluvio como tal de agua, sino en el juicio que vendrá. Porque el diluvio tenemos que entenderlo como un juicio. Fue un juicio que se ejecutó. Y vendrá un juicio más todavía. Y solo los que estén en esa arca serán los que sobrevivan. Y al final los llamados, porque nadie va a querer ir. Claro, Nadie quiere ir, claro, nadie quiere ir, claro. si no llama al Hijo. Claro, exacto. Por eso te acuerdas que decíamos ahorita lo vamos a decir algo de eso de los que van a ser marcados, ¿no? Los que son llamados, los que atendieron el llamado. Fíjate, vamos a seguir. El verso 1 de este capítulo encontramos a un Noé que fue encontrado acepto para los planes de Adonai. Ahora, él era tan pecador como tú y como yo. Era un ser humano, ¿me entiendes? Lo único que lo diferenció del resto fue la obediencia. Era la obediencia. Obediencia sin cuestionamientos, sin anteponer argumentos. Porque eso es lo de hoy, ¿no? El argumento. La palabra perfecto que traducen ahí también También. es alguien íntegro que no le agrega ni le quita. Exactamente. Íntegro, uno. Exactamente. Eso, exactamente. Un hombre íntegro. Un hombre que ni quita ni aumenta. Y por eso dice, ni a derecha ni a izquierda, sino conforme a la instrucción. Sin argumentos, porque es lo de hoy, ¿no? Todo es argumentar. Porque argumentar te da derechos. Y lo de hoy es tener derechos y hacerlos valer. Aunque sean absurdos, aunque sean necios. Tengo derechos y los quiero hacer valer. Pero ante el rey, tú no puedes tener argumentos. Es por eso que yo decía hace un momento que no podemos olvidar ni dejar de pensar y no debemos quitar jamás de nosotros la majestad de Adonai, la majestad de quien estamos hablando. Estamos hablando de el Dios verdadero, el creador de todo. Si nosotros olvidamos la majestad, empezamos a anteponer argumentos. Perdón, pero en el tiempo de los reyes, tú no podías decirle no. O sea, tú puedes decir, no y rey no pueden ir en la misma frase, ¿me entiendes? Porque tienes que obedecer. Y esa será la distinción de que en realidad eres tu rey, ¿no? Ahora, hago una pregunta. Aquí yo siempre hago preguntas. ¿Hoy es así en tu vida? ¿Hoy tu obediencia a sus instrucciones y leyes son la marca que te distingue del resto de la humanidad? Porque la marca que distinguió a Noé y a su familia fue la obediencia. Gracias a que obedecieron, estuvieron dentro del barco, dentro del arca de la salvación, ¿no? Pero hoy día es lo mismo, ¿no? Porque hoy día antes era el arca, que hoy día representa a Yehoshua, Claro, que Mashiach. es el arca, y que hoy en día, como antes, miles no entraron y hoy en día nos está llamando el Señor y unos cuantos están entrando y hay miles que no quieren entrar. Claro, pero a eso voy. La distinción, la marca de distinción es la obediencia. La obediencia será el distintivo, les pongo yo aquí, de los que serán sellados en el tiempo final. ¿No? Porque acuérdense, ¿no? Nosotros obedecemos no para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos, por Dios. Qué ridículo se vería, ¿no? Fíjate, Apocalipsis 7.3 dice, diciendo, Apocalipsis 7.3, diciendo, así empieza, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Elohim. Esto es Apocalipsis, esto no ha sucedido, esto va a suceder. No hagan daño a la tierra ni al mar. Va a haber un daño brutal de la tierra y el mar. Hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Elohim. Fíjate, lo que distingue un siervo, ¿no?, de su dueño, de quien no lo es la obediencia a las instrucciones. Si yo vengo con un siervo, yo soy el dueño,
ese es mi siervo, y vengo con alguien que no es mi siervo, cuando yo doy una orden, le puede importar un bledo. Pero va a obedecer. Sí o sí. ¿Me entiendes? Claro. Cuando tú das una orden y tú eres el dueño, el siervo tiene que obedecer. Ahí distinguirás que, mira, de todos, ese es el siervo. Porque es el que obedece. Y así es lo mismo. Por eso dice, esta marca, ¿no? El sello en la frente de los siervos. Hay que entender la frase. Van a ser marcados los siervos. Y los siervos obedecen. Y no cuestionan. Obedecen. ¿No? Un día, les pongo yo aquí como comentario, tú y yo estaremos delante del gran trono blanco. Justo en el mar de cristal, donde se refleja como un espejo lo que somos, cada una de nuestras obras será observada, cada una de nuestras obras será juzgada, ¿no? Ese día en el juicio frente al gran trono blanco, una sola ley será usada para juzgar cada acto de cada persona. ¿Cuál es la ley que va a ser usada en ese momento? ¿Cuál va a ser el parámetro? Pues la misma que se te dio para vivir en rectitud. ¿Te imaginas que te juzgaran con una ley distinta? ¡Qué locura!, ¿no? Se te entregó una Torá y esa misma Torá será el referéndum para encontrarte a ti caminando o no. Ahora, vamos a seguir porque ya sé lo que están pensando. Y Yehoshua, ¿dónde está? Vamos a seguir. Y todo aquel que haya infringido será encontrado culpable. ¿Ok? Vamos a leer Apocalipsis 20:11. Ahí vamos. Esperen, ¿no? Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en el cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos, grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. ¿Ok? El mar entregó a los muertos que en él había, y la muerte y el Sheol, o el sepulcro, porque el Sheol es el sepulcro, entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontrara escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el agua de fuego. Ahora, nuestra obediencia será el testigo fiel de que somos salvos, o de que hemos sido salvos. Y hemos respondido a tan grande amor. ¿El amor de quién? El amor de Adonai. ¿Cómo? Fíjate, vamos a ver. Evidencia clara de que el Ruach HaKodesh habita en los que han sido salvos y dan testimonio de ello, obedeciendo ¿qué? Las instrucciones. Siempre hemos dicho que nosotros no obedecemos para alcanzar la salvación. Entonces, los que estén ahí en ese juicio, ¿no? Los que estén ahí en ese juicio y se han encontrado no aptos para estar delante de la presencia de Dios y no salvos, significará que ¿qué? Que sus obras no fueron conforme a ¿qué? Conforme a las instrucciones de Dios. ¿Qué dice Juan? El que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama y obedece, yo iré y habitaré en él, y estaré en él, y viviré con él. Es claro que el que no fue encontrado, porque las obras, no fue encontrado en el libro, porque sus obras no fueron encontradas aptas, era alguien que no amaba a Dios, que no tenía Yehoshua, y que no conocía, o que no quiso conocer más bien a Dios, y no obró conforme a ello. Fíjate, Romanos 2:6 dice, pues Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, ¿cómo es por obras o no? No, es que tus obras son la manifestación de lo que hay dentro de ti, de tu salvación. Yehoshua ya hizo la obra perfecta. Él ya te dio salvación. ¿Cómo actúas tú con respecto a eso? ¿Le obedeces sin cuestionamientos? ¿O preguntas por todo? ¿O te importa un bledo? Ya mañana será. El próximo Shabbat. No.
Romanos 14:12 dice, de manera que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros mismos delante de Adonai. ¿No? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos compadeceremos delante del tribunal del juicio del Mashiach, o del Mesías, de Cristo, donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Ojo, esto pareciese que tus obras van a ser lo que determinen si eres salvo o no. No, esos son las pruebas contundentes de que lo fuiste porque actuaste como alguien que fue salvado. ¿Entiendes? Cuando hay pruebas en un juicio, las pruebas en sí mismas delatan tu acción. ¿Me entiendes? Por eso sabemos que tú eras un, no sé, narcotraficante, ¿no? Un asesino. Porque hay pruebas que testifican de lo que había. Y entonces ya si vamos más a fondo, encontramos que en el corazón de este hombre ya existía desde antes de que esas pruebas existieran, ¿no? Pero si la manifestación de esas cosas serán las que te dejen ver si realmente tú tienes o no a Dios en tu vida. Si vives conforme a quien fue, quien ya recibió el Ruach HaKodesh y das testimonio de ello. Dice Gálatas 6:5, pues cada persona llevará el peso de su propia responsabilidad. Claro, lo que yo haga, no será juzgada mi esposa por lo que yo haga, ¿no? Bueno, tal vez se me pedirán cuentas, pero es otra cosa distinta, ¿me entiendes? Sí me dirán, a ver, viejo, véngase para acá porque usted debe haber instruido, ¿no? Tal y como fue, claro, pero lo que yo haya hecho no le va a juzgar a ella, ¿me entiendes? No será juicio para ella. Tal y como fue con Noah y su familia, su obediencia y fidelidad a Hashem fue contada para salvación. Y comprendamos algo, voy otra vez a repetir, porque tiene que quedar claro esto, porque a veces hay como confusión. Esto es lo que nos guerrea a todo el mundo que allá afuera reformado. ¿Cómo? Tú estás hablando de guardar Torah, porque si guardas Torah entonces es por tus obras, dejaste fuera la obra majestuosa de Mashiach. No es cierto. Y por eso comprendamos algo. Las obras de obediencia no salvan a nadie, pero son el testimonio claro de tu amor a Dios. Son los testigos. ¿Cómo sabes en tu coche que algo está fallando? Se prende un foquito. ¡Ping! Te avisa, antes de que se pare. Ahí está el testigo. Y ese es el testigo fiel, ¿no? Que sabes que algo anda mal en tu coche. Nuestra obediencia es un testigo delante de Dios. ¿Testigo de qué? Es el testimonio de amor, respeto y temor a Adonai. Estas características solo pueden tenerlas quienes han sido restaurados y hechos hijos por la regeneración del Ruach HaKodesh a través de ¿quién? De la obra de nuestro majestad, ¿no? Yehoshua HaMashiach en la cruz. Solo a través de ello. Entonces, que quede claro, no es por tus obras que eres salvo, sino por la muerte y resurrección de Mashiach. Pero qué ridículo, nuevamente vuelvo a decir, sería alguien que no actúa obedeciendo a quien le salvó. Que eso es lo que vemos manifiesto allá afuera. Les pongo yo, mira Abraham, ¿no? Fíjate, en Santiago, o Jacobo, 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Adonai y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Fíjate, dice, porque fue llamado, por lo que fue llamado amigo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué le fue contado por justicia? Por obediencia. Porque obedeciendo daba testimonio claro de que para él Adonai era el todo. Y lo que Adonai pidiera era lo que él tenía que hacer. En este momento de tu vida, ya es la pregunta final, ya acabamos. ¿Eres encontrado recto delante del rey? Ojo, Noé pecó, Abraham pecó, tenía debilidades, caía, pero aún así fueron encontrados rectos. ¿Por qué? Porque vivían y su manera de vivir no era el pecado. Puedes pecar porque somos débiles en la carne, porque tenemos deficiencias, porque, ¿me entiendes? Pero si tú vives en concordancia, de acuerdo
en armonía con el pecado, haces manifiesto de una que no es tu rey, Adonai. Si tú vives en concordancia, en armonía, en amor y en orden conforme a la voluntad de Adonai, entonces haces manifiesto que es tu rey. ¿Cuál es la instrucción que nosotros debemos seguir? Su Torah. Entonces, debemos preguntarnos, sí, ya sé que he pecado, sí, ya sé que cometo errores, estoy luchando en contra de cosas, ¿no? En este cuerpo caído luchamos con muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Hay que vivir y encontrarnos así, rectos, delante del Rey. Luchando todos los días para que así sea. Amén. Pues Shabbat Shalom, vamos a terminar ya. Creo que así fue largo, pero valió la pena. Shabbat Shalom a todos. Abrazos y besos para todos de la comunidad de los del camino que estamos acá, para todos los que están lejos. Shabbat Shalom.